Sí, yo soy compañero de lucha de Ramón López Suárez. Desde pequeño pegábamos a andar juntos, la mayoría de las veces ayudando a los viejos en el campo y muy poca escuela. Pero ¿sabes? Sí nos bastó aquel cuarto grado en la Escuela Rural Cuba Libre para hacernos patriotas. En tiempos de zafra, nuestros padres trabajaban en el Central Perseverancia. Allí, el viejo Fermín López era un reconocido líder sindical. Por eso no me resultó raro el día que Ramón vino a invitarme a una reunión del 26 de julio. Desde ese mismo año 1956, luchamos juntos. De ese Ramón López Suárez puedo palabrearte. Ramón López Suárez, el héroe de 1000 batallas. Primera parte. Si me pregunta por la gente de aquí, del término de Aguada, que conocieron el desalojo y el Camino Real, te digo que esa es la familia de Ramón. Hasta un día que hallaron sitio en un barracón de esclavos, en un antiguo ingenio. Allí todavía quedaban familiares de esclavos. Y según Ramoncito, aquellos cuentos escalofriaban. Y para él eran verdaderas clases de historia. Desde muy pequeña edad empezó a hacer trabajo en contra de la tiranía. Se vinculó muy pronto a la lucha. Estuvo en el ejército rebelde, la lucha clandestina. Estuvo muchos años infiltrado en las bandas del enemigo. Nunca escatimó ni horas ni lugar. Y con mucha valentía asumió sus responsabilidades. Ya con 24 años tenía convicciones revolucionarias en el enfrentamiento a Batista, y esto le permitió que con la ayuda de Plácido Rocco pueda ingresar en el movimiento 26 de julio en 1956. También junto con un compañero que fue después compañero de la vida, Osvaldo Morejón Rodríguez, y él asume el cargo, un cargo muy complejo que era el de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio en Aguada. Ahí cumplió un grupo de actividades, de selección de compañeros, como preparación de compañeros para enviar al Escambray, así como distribución de propaganda, recolección de armas, participación en huelga, etc. Sí, la vida de aquellos años te convertía en rebelde. En 1943, durante una huelga en la finca Regadío, Ramón discutió con un guardia rural. El uniformado pasó en breve de la amenaza a la agresión. Los huelguistas salieron en su apoyo, pero los de la rural dispararon contra los campesinos. Durante 2 años en un lugar tan pequeño como Aguada le creó dificultades con la policía, que estuvo asediándolo y tuvo que en el 1958 alzarse en el Escambray. En este momento lo hace en primera instancia por donde estaba el segundo frente oriental, segundo frente nacional del Escambray, ya los llamados Comevaca, que el comandante era Gutiérrez Menoyo, y el otro comandante, que era el segundo de él, era William Murga, este último agente de la CIA. En el tiempo que él estuvo allí, que se relacionó con ellos, se percató que no eran las ideas que él estaba defendiendo. Y esto lo hizo irse hacia Caballete de Casa, donde estaba el Che. Ahí se incorpora con él, participa en la toma de Santa Clara, en el regimiento Leoncio Vidal, y después se va para La Habana, transita para La Habana con el Che hasta Colombia, que hacen la toma de Colombia, de Cabaña. En los primeros días del 59, recibe la orden directa del Che de volver a su natal Aguada de Pasajeros y organizar el ejército rebelde. Estando en 1959 en estas tareas, conoce de una conspiración que se estaba dando para dividir el movimiento 26 de julio del Partido Socialista Popular. Y entonces, en estas circunstancias, él comunica a la alta dirección del partido de este tema, que se lo comunican al capitán Manuel del Pozo y al primer teniente Aníbal Velá Suárez, que lo entrevistan y lo orientan a la infiltración en estas organizaciones contrarrevolucionarias. Utilizando las relaciones que él tenía con el antiguo coordinador del movimiento 26 de julio en Matanzas
y traidor del movimiento 26 de julio, Orlando Lima, lo pone en contacto con el ingeniero Ballester, agente de la CIA, y con el jefe de la contrarrevolución en Matanzas, Ruperto García. Estos le dan la tarea a Ramón López de que él iba a recibir hombres que le iba a enviar Ballesteros precisamente en el puente que está encima del río Anábana, y que ahí los ibas a enviar tanto hombres como armamento como medio hacia el Escambray. Él, a pesar de ser una persona que era bueno, prácticamente analfabeta, porque él lo que cursó, ya había llegado hasta 4º grado, después siguió estudiando, pasó el curso de guardafrontera, y eso, tenía una inteligencia que, vaya, no se le iba a uno. Y cuando decía mucha decisión, eso fue una de las cosas que más lo ayudaba a él, que los compañeros, los jefes respetaban sus criterios. Cuando él decía una cosa, ya todo el mundo decía que había que hacerlo porque era así. La seguridad, en este momento el G2 organiza un grupo de compañeros que se lo hace pasar por bandidos y lo apoyan en esta actividad, y durante 2 años se está dando esta situación que en ningún momento ni los hombres, ni el armamento, ni los medios llegaron al Escambray, sino que fueron ocupados por el G2 y en su momento juzgados por los tribunales revolucionarios. No recuerdo que Ramón fuera jefe, aunque tenía una autoridad moral tremenda. Conocía a todo el mundo, tanto en Aguada como en los alrededores. En ocasiones salió, se encontraba alguien que estaba trabajando en el campo sin zapatos y él se le daba los de él. Con mi hermano pasó igual, que había un muchachito que no tenía zapatos y él cogió y le dijo que se los diera. Y así. No era porque tenía mucho, porque cuando llegó a la casa mi mamá le dijo, bueno, si él no tiene tampoco, pero bueno, ese niño estaba, le dijeron que no tenía zapatos y entonces él le dijo a mi hermano que se los diera. En el año 61, el 7 de marzo, después de algunas vicisitudes, llegué yo a pasar como oficial operativo, a sustituir al oficial que estaba ahí, que hubo necesidad de traslado. Y bueno, llegando allí, pues lógicamente Ramón era el oficial operativo que atendía a Aguada, por la parte pública. O sea que la seguridad tenía una parte clandestina y una parte pública. Ramón era el público y era el clandestino. Después participamos juntos en los combates de Girón. Ramón tuvo un papel muy destacado en la captura ya de los residuos que quedaron de la brigada 2506 ahí. Ramón tenía mucho control de Aguada. Y tenía mucha gente humilde que estaban con él, igual que él. Eran gente valiente y lo seguimos. Tenía su liderazgo ahí. Durante aquella labor de penetración del enemigo, Ramón exigió un nombramiento de comandante porque era él el que se la jugaba en el monte. Así se convirtió en el comandante Pancho García. Recibió listas de colaboradores, contraseñas para recibir armamentos y pertrechos y estableció contactos por radio con el enemigo. Hay una filtración que se da y llega en manos de uno de los bandidos que estaba preso en el Vivar de Villa Clara, se lo hace llegar a uno de los jefes de una organización contrarrevolucionaria en Matanzas, y aprovechando una reunión del Estado Mayor que tenía Ramón, quiere como descaracterizarlo y realmente le plantea que eres agente de G2. Ramón era un hombre que, a pesar del nivel cultural bajo que tenía, era muy hábil, muy rápido, era una gente muy explosiva. Salta, coge la pistola, le pone la pistola en la cabeza al hombre, le dice, tú eres el hombre, yo te estaba esperando, tú eres realmente el chivato que nosotros tenemos aquí, y tú quieres incursionarnos aquí, porque tú, y lo organiza, ahí mismo los mismos compañeros de la seguridad que están con él, lo detienen, lo sacan de ahí, y se salvó realmente una situación, se salvó la penetración que se estaba llevando hasta esa hora, y la vida también de Ramón López, porque pudo estar en juego esta situación. En una ocasión nosotros nos fuimos con él al Escambray y estuvimos como viviendo allí, ¿ves? Y entonces estuvimos allí, que había más compañeros del Minin en ese lugar donde estábamos nosotros viviendo ahí. Y yo salía por la mañana con mi mamá y con él, cuando iban a lavar, porque era un pozo.
Yo no sabía, sé que él salía de noche, pero no sabía cuál era su misión, qué era lo que hacía allí, porque yo tenía 6 años. Y entonces, pero bueno, que él nunca miró, nunca tuvo el temor ni el miedo y nunca pensó que fuera a pasar nada. Y si lo pensó, bueno, lo asumió con valentía y con decisión que había que hacer. López Suárez fue miembro activo del Buró de Bandas que trazó acciones para detener la subversión de las bandas de alzados y sus colaboradores. Conozca en el siguiente capítulo nuevas trazas del héroe de 1000 batallas.